Capítulo 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. No voy a andar allá por el Apocalipsis porque olvídese, no lo va a encontrar jamás. Génesis es el primer libro que encontramos en la Biblia. Y el tercer capítulo vamos a leer del verso 16 en adelante. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Padre, te pedimos, Señor, que esta noche, esta tarde, podamos, oh Dios del cielo, explicar tu palabra, Señor. Que cada uno podamos tomar lo que necesitamos para nuestras vidas, Señor, y que lo podamos poner en práctica, que es lo más importante, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu te lo pedimos, y en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, este pasaje es bastante conocido, hermano, y quizás se han dado estudios, quizás usted ha recibido estudios, quizás usted ha oído prédicas de esto. Pero hay unos datos importantes como los que el Señor nos enseñaba el otro día, de que prediqué sobre cómo fue que la mujer fue engañada por el enemigo, y cómo el enemigo lo único que ocupó fue entablar una conversación con ella. Porque leímos, si usted no se acuerda, ¿verdad?, lo va a recordar por misericordia. Entonces leímos ese día. Entonces, Dios les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no. Pero cuando el ser se acercó a la mujer, le dijo: con que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de ningún árbol. Entonces la mujer respondió, dijo: no, no, no. Entonces el enemigo dijo: ya estoy. Lo que quería era entablar una plática con él, porque el enemigo sabía que no era eso lo que Dios había dicho. Entonces leímos nosotros en esos dos versos que este ser entabló una conversación con Eva por 5 veces. Entonces cuando habló con ella, regresaba y volvía, y en cada plática, conversación que tenía, le decía: con que Dios les dijo a ustedes que no coman de los árboles. No, le dijo la mujer. Y de ahí volvió y le dijo: en verdad sabe Dios que el día que ustedes coman, serán como dioses. Y se fue otra vez. Y le hice yo a usted hasta el caminado de Cantinflas y todo así, porque estaba satisfecho de que estaba entablando una conversación con ella. Entonces vimos nosotros que en esos dos versos 5 veces se presentó. Entonces cuando usted se va a las cartas paulinas, usted ve que Pablo dice: me temo que como la serpiente engañó los sentidos de la mujer, vuestros sentidos sean también engañados. Y tenemos 5, y los 5 perdemos cuando, ese es otro canto, ¿verdad? Y los 5 perdemos cuando nos enamoramos, dice ese canto, ¿verdad?, que cantamos allá Entonces hablamos de eso, pero hoy estaba leyendo esto y me llamó mucho la atención, porque cuando Dios le habla a la mujer, después de haber desobedecido, le dice: con dolor, voy a multiplicar los dolores en tus preñeces. Y entonces le marca a la mujer un tipo de dolor, pero también le habla al hombre y le dice: y tú con el sudor de tu frente y con dolor vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, cuando uno ve eso, encuentra unos datos tan interesantes como cuando le dice a la serpiente: sobre tu pecho
arrastrada te moverás. Pero cuando usted lee más atrás, habían serpientes, habían culebras que lo hacían. Entonces, cuando uno lee estas cosas, necesita uno sentarse y esperar que el Señor te hable y te explique, porque habían animales que se arrastraban en la creación que comenzó a hacer. Entonces no era nada nuevo que le dijera a la serpiente que sobre su pecho iba a arrastrarse, no, si ya lo hacían. Luego le dice, polvo comerás. Entonces, no hay serpiente que coma polvo. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Ahora, uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto misticismo? ¿Por qué Dios no era claro y pelado para hablarle a uno? Porque si no entiende usted así, claro y pelado menos va a entender. ¿Verdad? Entonces, la Biblia fue escrita de esa manera, con figuras, porque tenía que conservarse hasta el día de hoy. Y claro, ya hubieron detractores, ya hubieron gente que comenzó a cambiar las ideas y que sí, que fue una manzana. ¿Y por qué? Porque en el libro de Cantares dice quién es esa mujer que viene y aquella que fue violada bajo el manzano. Oh, una manzana. Y ya empezó. Entonces, la Biblia fue escrita de esa manera, pero no era para que usted esté divagando si entiende o no. Porque la palabra de Dios tiene que ser algo, tiene que ser un rema y tiene que ser algo que te lo revele. Entonces el sentido era de conservar esto. Entonces vinieron los conquistadores, hermano, vinieron Nabucodonosor, vinieron todos estos y agarraban los rollos, hermano, y los abrían y Dios y agarraban el libro de Enoc. Decían, esto es tontera y lo tiraban, pero era una manera de guardar las escrituras. Entonces, claro, encontraron el libro de Apocalipsis, una bestia con cuernos y que otra cabeza pequeña y que un cuerno chiquito. ¿A quién le interesa eso? Ellos lo que querían era conquistar y agarrar todas las riquezas. Dejaban eso, pero había un propósito en Dios para irlo bien. Hoy usted entiende cuáles son los cuernos que menciona ahí, que el cuerno más pequeño, y entonces empieza uno a ver todo eso, pero ya es porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces, ¿por qué le hago este recuento? Porque a veces pareciera que tenemos un Dios nosotros que le gustan las luchas épicas, le fascina a él los avatares, le fascina a él ese mundo, hermano, que usted batalle con sus sentimientos. Pareciera que no entendemos a Dios, hermano. Pareciera que Dios le gusta, hermano, ese gnosticismo, si me permite usted decir, y no saludamos a los de internet, al ratito les saludo a todos los que nos están viendo, hasta en Brasil nos están viendo. Pero mi hijo que anda allá en Brasil, porque es el único que entiende español, los otros hablan portugués, ¿verdad? Así que hay que les traduzca él, ¿verdad? Entonces, ya me confundió usted, ¿por dónde andamos? Ya se quedó en Brasil usted. Vamos a ver. Entonces Dios, pareciera que Dios le gusta la lucha épicas y lucha de avatares, le decía. Entonces, como que dijo él, aquí está el árbol, mire, pero no toque. Coma, pero no mastique. Oiga, pero no piense. Piense, pero no lo vaya a hacer. Pareciera que Dios tiene ese juego, hermano, pero en realidad cuando uno comienza a entender y uno comienza a dejar que sea Dios el que te explique, entonces es como les decía Cristo a los discípulos. ¿Y por qué les hablas en parábolas? Porque oyendo no entienden, ni mirando tampoco. Se lo estoy resumiendo, nada más decir, ay no, hermano, eso no dice en la Biblia. No, se lo estoy resumiendo. Entonces les dijo, vengan, a ustedes les voy a explicar cómo está la onda esta, porque hablan así como chapín el Señor, ¿no? Entonces digo, vengan, yo les voy a explicar a ustedes cómo está la onda esta, ¿no? Mire, la tierra y esto y el fruto y usted ve cómo desgrana la parábola del sembrador. Entonces aquellos pusieron la cara como la estamos poniendo nosotros. Eso es entonces, eso es. Entonces, en este pasaje encuentro yo algo y dice
que la mujer iba a tener una clase de dolor que lo iba a multiplicar y el hombre iba a tener un dolor para ganarse el sustento de esto. Entonces cuando uno comienza a ver esto, hermano, entonces trabajamos o no trabajamos, depende de cómo vea usted, cómo piense y cómo lo haga. Porque usted tiene que trabajar para vivir o vivir para trabajar. El que vive para el trabajo, ese se va a podrir. Pero el que trabaja para vivir, hoy usted va a ver que es una cosa exquisito lo que Dios no hace nada, hermanos. Y aquellos cuando pecaron le dijo, Adán, Eva, hermano, y usted cree que él no sabía dónde estaban. Y aquellos les dijo, ¿y ustedes por qué se están escondiendo? Pero cuando salieron con hojas tapándose acá. La vergüenza, que hasta hoy en día sigue siendo vergüenza. Porque si ustedes lo sorprenden en el baño, usted no se tapa la cara. Entra alguien, usted lo primero que hace, ¿por qué no se tapa la cara? Sí, eso debería ser, ¿verdad? Entonces se taparon ellos y salieron y les dijo, entonces yo no sé cómo sería, hermano, pero de seguro que en el jardín del Edén, antes de que sucedieran todas estas cosas, era una cosa exquisita vivir ahí, hermano. Era algo sabroso, porque le dijeron, tú vas a estar aquí para que cuides, para que hagas esto, para que hagas lo otro, para que atiendas acá. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos del trabajo. Que usted lo atienda, que usted disfrute lo que hace. Porque dice, hermano, con el sudor de tu frente. Ahora, yo quiero que vea esto, porque desde ahí hasta la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, mi Señor, ahí, hermano, y expiró las últimas palabras y dijo, consumado es, se invirtieron los papeles en beneficio de nosotros. Pero tercos nosotros seguimos sudando la gota gorda. Tercos, seguimos trabajando de la misma manera. Y deberíamos de trabajar como antes que Adán y Eva desobedecieran. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque el placer y el deleite son dos cosas diferentes. Pero el enemigo confundió el deleite suyo en un placer. Y ahí fue donde nos hundió completamente. Entonces, usted ya no se deleita en el trabajo hoy en día. Es un placer que usted vaya a trabajar, y más en el día del payday, que usted va a recoger su cheque. Es un placer ir a recoger. Pero cuando usted tiene que ir al trabajo el día lunes, es una lata el trabajar, dice ese coro. Es una lata el trabajar. Todos los días te tenéis que levantar, pero aparte de eso, gracias a Dios, dice ese coro, ¿verdad? No se sabe en ese coro. Entonces, se convirtió en un placer el trabajar. Entonces trabajamos por placer, por el placer del cheque. Entonces el enemigo invirtió las cosas. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque el placer, dice, estaba leyendo que el placer es una conversación entre el alma y el cuerpo, y su resultado es dolor. El placer es una conversación que hay entre, se lo repito, entre el alma y el cuerpo, pero lo que produce es dolor. Ahora, el deleite dice que es una conversación entre el alma, el cuerpo y el espíritu del hombre, y estos tres elementos funcionan en uno solo. Amén. Que usted se deleite. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová, amén, y Él concederá, amén, los deseos de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Solo aquel me está entendiendo, hermano, por favor. ¡Ay! Y vamos a despertar, disculpe, pero yo siempre soy así, hermano, acelerado. Entonces,
A mí esto me saca de la esfera en la que yo me mantengo. Entonces, hermano, el Salmo dice que el deleitarse en Jehová, dice que Él concede los deseos del corazón. Entonces, el deleite es lo que Él quiere que nosotros tengamos, aún para adorarlo, aún para servirlo. Hermano, que usted no sienta, me toca servir, y el hermano los baños me puso. No, deleítese. Este no es un placer el que usted viene acá porque no se le paga. El placer usted lo tiene en el trabajo y tiene que sudar y tiene que correr, enfermo, con dolor de cabeza. Hermano, al trabajo usted no le puede poner excusa. Usted tiene que estar ahí por el placer de tener que recibir su cheque cabalito. Porque si usted no va un día, $100 de perdidas que usted ya no los va a tener en la bolsa. ¿Se puede imaginar? Entonces, el placer es una cosa y el deleite es otra. Porque en Eclesiastés 11 dice: alégrate, joven, y tome tu corazón todo placer. Pero a todo esto te juzgará Dios. Entonces, como que el placer es algo que nos gusta hacer más que el deleitarnos. Ahora, vayamos con esto rápido, hermano, porque entonces el enemigo vino y cambió el deleite por placer. Porque iba a ser un deleite estar con la esposa. Pero nosotros es un placer. Y después, a sudar con 3 muchachitos porque tiene que trabajar. A que si fuera sido un deleite, hubiera entendido un poco más qué era lo que iba a pasar. Bueno, no quiero asustar a mi hermano allá. Pero en realidad, el placer lo producen los vicios, las adicciones. Pero el final, dice el proverbio, es dulce su entrada y es agrio su. Entonces yo quiero que vea esto, hermano, porque las emociones para el cuerpo son agradables. Usted no me diga que no siente nada. Si tiene ese sentimiento de tener placer, hermano. Por eso es que tenemos que entender que el deleite es una cosa y el placer es otra, pero esta te produce dolor. Ahora, vayamos rápido con esto, porque el Señor cuando le dijo a la mujer, no le dijo, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Le dijo. Ahora, yo quiero que entendamos esto, hermano, porque no le dijo qué es lo que has visto, sino qué es lo que has hecho. Entonces, el placer de hacerlo y el deleite es que usted disfrute, y el placer es que usted entra en un sudor con dolor para que usted pueda obtener las cosas. Ahora entiendo, hermano, por qué el hermano apóstol hablaba de las 7 heridas del Cristo. Ahora entiendo la salvación y el redimirnos, ahora lo entiendo más claro que nunca. Ahora entiendo, hermano, que el Señor vino, hermano, y cuando Él dijo consumado, es la sangre esa que rodó en su frente de Él, vino a retomar y a redimir que tu sudor ya no sea un dolor. Entonces, hermano, que sea un deleite el que usted trabaje, que sea un deleite el que usted, hermano, pueda compartir con sus hijos. Hermano, yo le he dicho a usted que lo más exquisito que puede tener el dinero es que te da opción a escoger. Pero cuando ganas tu cheque con sudor y con dolor, entonces ese te trae angustia. Ese te trae tristeza, porque o no te va a alcanzar para cubrir los gastos, o págale el fit. ¡Hala, hermano! Nos hacemos adictos al trabajo. No podemos nosotros
desperdiciar una hora. Empezamos, porque el sudor que tienes te está trayendo dolor, aflicción y angustia. Y el Señor dice, hermano, que Él provee. Por eso nos cuesta entender, en el sudor de tu frente, te cuesta entender que Dios sí provee. Amén. Dios, hermano, es lo que quiere es, hermano, que tú entiendas que la sangre de Cristo que corrió en su frente era para quitarte a ti el placer y el dolor y darte un deleite, hermano. Él tuvo que cargar con todas esas cosas de nosotros, y ahora nosotros nos estamos tercos siempre, hermano, sudando y con dolor. Porque donde Cristo está, ¿qué puede faltar, hombre? Usted tiene a Cristo, usted tiene a Cristo, usted tiene a Cristo, usted lo tiene ahí. ¿Qué te puede faltar? Si el Padre, hermano de los cielos, te dio el Cristo de la gloria, ¿qué más te puede negar? Te dio lo más precioso que estaba allá, te dio lo más valioso, hermano, que viviera aquí en la tierra. ¿Qué te puede negar? ¿Un trabajo? Una respuesta, una solución a tu problema te lo puede negar si te dio a Cristo, hombre. Hermano, nos cuesta a veces, hermano, con dolor de cabeza, con dolor de riñones, con dolor de aquel, pero ahí va usted a trabajar porque se convirtió en un dolor. Usted está sudando porque quiere. Amén. El Señor dijo, aquí está mi sangre. Amén. Aquí lo cambiamos todo. Amén. Y eso que no le hablo de las otras 5 heridas, la de sus manos, sus rodillas, su costado. Hermano, va a salir usted aquí moqueando, hermano, si se lo cuento, solo con el de la corona que le pusieron. Y yo veo que no quiere usted entenderme todavía. Amén. Note, hermano, note esto, por Dios santo. Cuando Él dijo consumado, Él dijo, aquí se terminó todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, todo viene para acá, dijo. Ahora, ¿qué más puede usted pedirle? Ahora, hermano, yo quiero que entienda esto, porque aquí hay un dato, hermano, que dice que en el jardín pareciera, hermano, que Dios era un Dios épico, pero no. Allí Adán, lo que quería era que Adán se deleitara cuidando el jardín. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos que dejar que Él sane su tierra. Amén. Para que usted tenga buen producto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero como aquí estamos para enseñar, ahorita van a gritar todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano. Mire, lo que yo quiero que usted vea acá es de que Él lo que quiere es que usted se deleite. Amén. Y que usted el placer lo deje. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende eso, usted sabe que Dios va a proveer siempre. Amén. Dice que habían 4,000 y 5,000 y les dio de comer. Amén. ¿Y quién fue a trabajar para pagar? ¿Quién trabajó? Nadie. Entonces, hermano, yo quiero que vea esto, porque es bueno, hermano, que nosotros que veamos que esta conversación de este ser, ahora usted puede entender, hermano, que cuando Él dijo que consumado es, el sudor de la frente se convirtió en sangre, y ahora, hermano, usted debe de disfrutar de lo que usted hace. Amén. Porque cuando usted se deleita en su trabajo, cuando usted se deleite en lo que usted hace, Dios hasta puede hacer que te paguen mala hora. Así es, amén. Aleluya. Así es, hermano, es que eso está difícil. Hermano, en la barca, le digo, Pedro, préstame tu barca. Hermano, préstele su tierra, hombre. Y cuando usted siembre, no necesita sudar para comer. Amén. Le dijo, Pedro, préstame tu barca. Era su jardín de él, era su tierra, era con lo que Pedro se mantenía. Y le dijo, boga mar adentro.
adentro y una gran pesca. Y hermano, no era otro mar, no era otra hora, no era otra barca, era lo mismo. ¿Dónde estaban los peces que dijeron nos suicidamos por la palabra del Señor? Aleluya. Y mire, hermano, mire cuando otro acontecimiento, estaban ahí aquellos y comenzó, hermano, la tempestad, pero le dieron a él su tierra y él se levanta y calma la tempestad. Amén. Yo no sé qué tempestad tiene usted, pero deje que se levante y se le calma. Aleluya. Porque usted tiene que deleitarse, hermano. Por eso hay gente que hasta para orar se cansa. No, oramos 15 minutos y ya está abriendo un ojo, a ver si uno ya va a terminar. Sienten, no, y no es ni unción, pero sienten una cosa tan exquisita cuando ya oyen que suena el teclado y ya terminó. Porque ya medio se sube el hermano, ya se acabó la oración. No se deleita ni en orar, ni en cantar, ni en venir. Lo está convirtiendo en un placer el venir. ¿Sabe por qué? Porque al convertir usted el venir a la iglesia en un placer, lo está haciendo por miedo. Si no voy, el pastor va a llamar que qué onda que no llego. Y qué pena, ¿verdad? No sienta pena conmigo, sienta pena con el Señor. Porque no voy a dar ni un centavo por usted y el Señor ya pagó por usted. No se debe nada. Amén. Entonces, hermano, vayamos con esto rápido porque el Señor le dio de comer a esta gente. Entonces, nosotros tenemos, mire, aquí anoté yo algo, hermano, que me llamó mucho la atención. Y dice, trabajamos como resultado del pecado de una orden o un mandato, pero Cristo invirtió la bendición de la cruz y el trabajo lo convirtió en una bendición. Si su trabajo es una bendición, ¿lo disfruta? Amén. ¿O es un placer? Cuidado, porque si le digo que usted lo disfruta, esta quincena no recoja el cheque y déjelo ahí. Y diga usted, mire, ni me interesa el cheque. A mí me deleita venir a trabajar. Le aseguro que no lo hacemos. Porque el placer es que usted pueda pagar sus deudas. El placer es que usted tenga su comida en su casa. El placer es esto. Y Dios dice, ¿en realidad necesita usted eso? Entonces, ¿trabajamos o no trabajamos? La Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. Así dice, ¿verdad? Pero Él nos convierte el trabajo en una bendición. Ahora, ¿cómo lo puede hacer usted una bendición el trabajo? ¿Cómo puede usted hacer eso, hermano? Porque cuesta, nos volvemos adictos al trabajo. Yo tuve 2, 3 trabajos en California. Hasta que empecé a oír que me hablaban y no me hablaba nadie. Se empieza uno, hermano, al llegar a este país y uno comienza a ver aquellas grandes oportunidades, uno se vuelve loco, hermano. Y de ahí, ¿qué tengo de los 3 trabajos? Cansancio. Ahora ya no aguanto ni otro. Con uno estamos ahí corriendo. Entonces, mire lo que dice acá. Si usted da su tierra para que su tierra sea sanada, entonces cuando tu tierra es sanada, tu trabajo, como dijera, tu barca, de lo que tú te provees, de lo que tú obtienes, si tú das tu tierra al Señor, Él hará que tu tierra dé buenos frutos. Cuando usted se comienza a deleitar en su trabajo, te van a llamar de la oficina al jefe y va a decir, mire, lo hemos visto a usted. Le contaba a usted, hermano, que dice que llegaron aquellos, estaban trabajando todos ahí y llegaron con los electricistas, hermano, y sí, que no sé qué, que apretándonos ahí, que tenemos que hacer más. Y todos se quejaron, a excepción del que recogía las cosas, el labor le dicen a eso, ¿no?
que recogían las cosas. Y cuando llegó el mero jefe, le dijo, ¿y cómo estás? Aquí, le dijo, terminando de construir el edificio más hermoso de aquí de la ciudad. Ese que era el que recogía todo lo que tiraban aquellos, estaba contento de lo que hacía. Entonces hay gente que tiene mente de esclavo. Hay gente que no tiene mente de dueño, de propietario, y Dios quiere que usted tenga mente de líder, que usted pueda, hermano, ver las cosas más adelante. Y cuando usted se deleite en su trabajo, no necesita andar usted de barbero ahí, hermano, diciéndole al jefe, o que solo cuando el jefe lo ve, usted está trabajando como loco, y cuando él no está, usted hasta doble break agarra. Pero cuando usted lo hace, hermano, de esa manera, Dios comienza a bendecir tu tierra, comienza a prosperar tu tierra, comienzas a ver los frutos de tu trabajo, comienzas a ver que no necesitas sudar, sino que la sangre de Cristo que rodó sobre sus frentes, hermano, cambió eso, y ahora tú te ganas el pan de cada día que llevas a tu casa con deleite, porque Dios quiere que tú disfrutes de algo que Él ya lo convirtió en una bendición. Dígale que tenga la paz. Su trabajo es una bendición, hermano. No lo haga un placer, dígale. Disfrute su trabajo. ¿Ah? No lo haga un placer. Hágalo con eso, hermano. Y verá que cuando usted le entrega ese es su trabajo, ese es su jardín, esa herencia lo entrega usted a Dios. Usted ve como Dios, hermano, si yo hubiera entendido todo esto cuando el Señor me llamó en California para venirme para acá, al siguiente día hubiera caído yo acá. Pero pasó un año hasta que me arrinconó, hasta que ya no pude sacar ni lo de la renta del apartamento, y entonces le dije, bueno, ahora sí me voy. Si yo hubiera sabido eso, por Dios santo, hermano, el Señor me hubiera permitido que mi mente hubiera pensado, yo no como esclavo, sino que hubiera pensado como líder, hubiera pensado, hermano, como jefe. Yo le aseguro, hermano, que al siguiente día hubiera estado yo aquí en Las Vegas. Hermano, si usted no sabe las grandes bendiciones que se pierde uno por el placer de sudar la camisa. Pero cuando usted tiene un deleite, hermano, ese sudor que usted hace, se deleita, hermano, en lo que usted hace. Usted ve, hermano, que no necesita, le digo, que usted ande ahí, que su jefe lo mire. El mismo jefe, el Señor le manda sueños, como le mandó a aquel hombre, y le dijo, hay un hombre que puede interpretarte el sueño. Ahora ve, hermano, y llegó el hombre y le dijo, este es tu sueño, y se lo... Hermano, lo fueron a sacar de la cárcel. Aleluya. Te pueden ir a sacar de allá donde limpias baños para hacerte jefe. Te pueden ir a sacar de allá donde limpias platos, donde limpias pisos. Te pueden ir a sacar ahí porque dicen, hay uno que yo soñé y a ese, y te van a traer para jefe. Aleluya. Hermano, por Dios santo, ve. Lo que pasa es que usted quiere seguir sudando. Por eso era que la ropa de los sacerdotes era de lino. Y cuando el Señor me enseñó eso, me dijo, es para que no suden. Y entonces, hermano, le dije, ¿cómo está eso? Le dije, por favor, explícame, le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, es para que no suden. ¡Hala, hermano! No me ha entendido usted, hermano. Usted debería estar gritando ya, hermano. ¡Aleluya! Yo estoy sudando como si nada. Entonces, cuando le dieron los trajes a ellos, eran de lino para que no sudaran. No sude, hombre. ¡No sude! Disfrute lo que haga. Disfrute, deleítese lo que hace, porque dice que el trabajo con sudor te trae angustia, te trae enojo, te trae desesperanza, te trae tristeza. Hermano, el trabajo con sudor te trae todo eso. Y no me va a decir que no, porque solo ve la hora a usted en el teléfono o le suena la alarma. Es un brinco que usted pega que jamás lo ha pegado para venir a la iglesia. ¡Ay, ya me dieron por acá! No puede ver usted que dieron las 10 tacos
hermano, yo se lo puedo decir. Dejé hasta los zapatos de trabajo y cuando llegué allá, hijo, y los zapatos. Me tuvieron que prestar unos que así trabajé toda la noche, pero no me vine. Qué bruto uno, ¿verdad? Qué burro uno, ¿verdad? Suda uno. De angustia, de dolor, suda uno. Con dolor de tu frente, comerás tu pan diario. Rechazo ahora que el Señor murió, ahora que el Señor resucitó, rechazo ese, ¿verdad? Hermano, solo suena la alarma del barrio y es un brincote que nos echamos. Ni para la iglesia. Preferimos decirle, ay, no, mejor no voy. Llámale al pastor que no voy a ir. Está sudando. Por eso era que los sacerdotes usaban lino, para no sudar. No sude, hombre. Ni para hacer la obra. Yo dejé de sudar, hermano. Yo me empecé a afligir, empecé a enojarme, comencé a cambiarle hasta mi pensamiento cuando yo veía que la iglesia parecía iglesia de cangrejos. En vez de ir para adelante íbamos para atrás. Y un día dije al Señor, quiero una señal. Y me la dio. Ese domingo solo que tocaba la batería, la hermanita y mi esposa, y digo, un domingo. Y dije, aleluya, me oyó el Señor. Se acabó esta onda, dije yo. Sentí como que me quitaron este púlpito, el piano, las bocinas, todo de encima. Dije, bueno, libre. Y me fui al storage. Y impío. Impío, me dijo. ¿Y por qué lo va a hacer? Si aquí en Las Vegas se necesitan iglesias, usted me dijo. Amén. Y cabal. Amén. Señor. Y agradecer que no te puse un burro que te hablara. Y di la vuelta y le dije, sí, tienes razón. Mi hermano. Entonces, el trabajo con sudor te va a traer angustia, desesperación. Es esclavo del reloj. Sea esclavo del horario de la iglesia. Y va a ver cómo Dios bendice su tierra. Aleluya. Eso no me gusta. A mí tampoco. Pero he encontrado yo mayor bendición cuando yo entiendo que lo hago por deleite. Porque empiezo a vivir en el jardín en el que estaba Adán. Que solo era de cuidar, de cuidar, de cuidar, de cuidar. No se suda, no se suda. Dios provee, Dios abre puertas, Dios bendice. Dios aquí, Dios hermano. Ese Dios que yo conozco, si a usted no lo bendice, de seguro que no es el Dios que yo creo, hermano. Pero ese Dios abre puertas. Ese Dios no espera que usted vaya a tocarle la puerta al manager y decirle, necesito un aumento, necesito que me cambie de turno. No, no, no. Solo denle su tierra al Señor y verá cómo te llama y cómo te dice. Hemos pensado en que a usted le vamos a dar esto mejor. Usted se lo merece. Hermano, por Dios santo. Aleluya. Ay, solo yo estoy emocionado. Esas sillas les vamos a poner unos alambres aquí eléctricos y el que no se mueva solo le voy a pachar aquí y se va a mover por lo menos con electricidad. Porque, hermano, el trabajo con sudor te trae angustia, desesperación, tristeza y enojo. No me asuste que no se enoja. Hay unos supervisores que caen gordos y usted tiene que ir a trabajar con él. Y solo lo ve usted. Dios mío, dice usted. Y el supervisor así como que son pavos reales, patas flacas y eso. Porque casi todos los supervisores son panzones y feos. Pero es el que te manda. ¿Ah? Te produce dolor porque estás sudando. Tienes un trabajo con sudor y con dolor. Es que ese manager si ya me cayó gordo, deje el trabajo. No, usted me va peor, entonces aguántese. Pero ya, si me da a hablarle, yo le digo,
dele su tierra. Y Dios Aleluya. le dará los frutos. Cuando le preguntaron al pastor de allá de Almolonga, le dijeron, oiga, ¿cómo es que se dan esas zanahorias de este tamaño? Unos grandes pepinos así. ¿Cómo? Dijo, dándole la tierra al Señor que Él la sane. Dijo. Amén. Si tu tierra está afectada y estás sudando, estás trabajando ahí, sudando, hermano, y bravo, angustioso, con tristeza, estás trabajando, ¿por qué quiere? Dígale, Señor, sana mi tierra. Se lo voy a decir en español, pues. Señor, bendice mi trabajo. Señor, ábreme puertas. Padre, ábreme, Señor, bendición. Aquí está mi trabajo, Padre. Bendícelo tú. Yo nomás quiero cuidarlo como hacía Adán y Eva allá en el jardín. Eso es lo único que quiero. No quiero sudar. Pero a veces, hermano, vamos a trabajar con una cara que es una lata el trabajar. Todos los días te tenés que levantar. Y aparte de eso, dale gracias a Dios. Vivimos con una mente de esclavos al trabajo y no de líder. Hermano, cuando usted le dé su tierra, su trabajo al Señor, si tu trabajo, hermano, te está produciendo espinos y... ¿Cómo es la otra palabra? Bueno, pues, si te está produciendo espinos, y usted sabe, los espinos ya sabe cuáles son. Solo ve usted al jefe y siente el pinchón ahí. Y ya usted hasta se acababa de orar y hasta salió usted así enojado. Y más si le dice, tiene que hacer tal cosa. Son espinos. ¿Pero qué son cardos? Yo me gozo predicándote porque yo trato de que el Señor, mire, usted que me ve en el Facebook, no son revelaciones, todavía no llego a ese nivel, pero los remas que me da, yo me los como, hermano, y estoy así. Los espinos ya sabemos lo incómodo cuando estás trabajando, estás sudando ahí, mire, y cuando ves al jefe, hasta le ponen la espalda para que no te mire. Pero los cardos, ¡ala! Eso me llamó a mí demasiado la atención, hermano. ¿Sabe cuáles son los cardos? Los cardos. Y los cardos son lo tupido y ruidoso. Esos son cardos. Yo no sé si usted ha visto un montón de cáscaras de nuez, que usted se para en ellas, truenan y es una cosa fea. Esos son los cardos. Y en tu trabajo a veces así es. No solo le caes gordo al jefe, sino a unos 2 o 3 más. Y no solo le caes gordo a esos 3 o más, a los otros 3 que el jefe tiene preferencia con ella o con él. Entonces ya son 6. Entonces cuando tú ves al jefe sientes espino. Y cuando ves el grupo que te cae mal, son cardos. Son grupos de gente que te cae mal y ahí trabajan contigo. Es que yo no le hablo a esa, ni le hablo a ese tampoco. Bueno, si usted andaba de chismoso y lo queman, pues su culpa. ¿Verdad? Pero los cardos es lo tupido de basura, quiere decir. Los cardos son las vainas de donde ya se cayó el frijol y quedó la vaina. Los cardos son cuando usted abre la nuez y quedan el montón de cáscaras. Usted no se come las cáscaras. ¿Me entiende? Entonces, hermano, cuando yo veo eso, espinos y cardos. Cuando yo veo eso, hermano, dice que debemos de tener una mente de líder. Una mente de propietario. Claro, no le estoy diciendo vaya y dígale al jefe, aquí yo soy el dueño y el Señor me puso acá. No, vaya a lavar los baños, le van a decir. Vaya a hacer su trabajo. No, le hablo del ambiente espiritual en el que usted se mueve. Amén, amén. ¿Y dónde está ese? Dijeron. Está allá
en una suite, está allá en un palacio. No, está en el bote, está preso, se llama José, pero interpreta unos sueñazazazazazazazazos que usted viera, le dijo. Y lo fueron a traer al hombre. Y salió el hombrecito así, el Josecito, y se quedó viendo. Le dijo, tu sueño es... ¡Hala, qué chulada! Qué chulada que te vayan a traer de allá atrás, porque Dios obró, porque tú le diste tu tierra. Aleluya. Tú le diste tu jardín. Tú le diste, hermano, hagas lo que hagas. Aunque sea, mire, la barca de Pedro no era de motor de 90 caballos de fuerza. No es que son de esa lancha y va la lancha. No, era de remo esa hombre. Tenían que remar. Pero cuando el Señor se subió, le dijo, no necesitas ir tan lejos ni necesitas un motor. Le dijo, lo que necesitas es... Amén. Aleluya. Cuando aquel le tiró la red de ahí, pero si aquí la había tirado como 40 veces. Usted ya le llamó a no sé cuántos, a ver qué onda, si no lo llama. Entréguele su tierra, hombre. Él se la va a sanar. Amén. Así, y ese Señor dijo, le entregamos la tierra a Él, que Él la sanara, y por eso se dan esos frutos. Amén. Hasta científicos de Europa han llegado al Molunga a ver qué onda ahí. Solo se pasan la línea así, las zanahorias del otro lado, así son. Solo se pasan la línea, así las zanahorias ahí. Pero de este lado, así las zanahorias. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Amén. Que la línea es tan pequeña que de aquí para acá Dios no bendice a nadie, pero de aquí para acá te bendice, Amén. Aleluya. te prospera, Amén. tu fruto tiene bendición. Ay, hermano, hombre, por Dios santo, mire, así que no es cuánto trabaja, sino cómo está usted conectado con el Padre, con el Hijo. Amén. Cuando usted está conectado con Él, entonces encuentra un deleite, no un placer. Hermano, si usted entrega su tierra, su trabajo, usted va a tener un trabajo sin sudor y sin dolor. Amén. Amén. Aleluya. Hermano, necesitamos la gota gorda. Nos gana un de esos que invadieron aquí Las Vegas, sus saltamontes. Unos brincotes que da usted cuando ve que ya se pasaron 5 minutos. Y no solo eso, se enoja. ¿Dónde dejaste los zapatos? Si aquí tengo 40 años de dejar los zapatos en el mismo lugar y hoy que me levanto tarde me los cambiaron. Se enoja. Entonces, no solo se enoja, se angustia porque está haciendo del trabajo un dolor y un sudor, que dijo el Señor, con dolor comerás tu pan, con sudor de tu frente, hasta el día que llegues a... Hermano, yo quiero regresar a la tierra. Si el Señor no ha venido del polvo donde fui tomado, yo quiero regresar ahí, feliz de que Dios siempre me bendijo. Amén. Aleluya. Cuando yo dejé de preocuparme, entonces empecé a ver cómo Dios Gloria a Dios. empezó a bendecir mi tierra. Amén. Yo ni me preocupo por el ¿cómo se llama eso? ¿Cómo sería en inglés? En inglés y español, híjole, yo no estoy. El budget, el presupuesto. Yo ni me preocupo de eso. Yo le dije, Señor, aquí está mi trabajo. Yo solo quiero cuidarlo porque es mi responsabilidad. Pero tú lo vas a bendecir. ¡Aleluya! Y cuando yo lo empecé a hacer así, hermano, ¡aleluya! Hermano, cuando lo empecé a hacer así, usted vio, hermano, cómo Dios ha movido cielo y tierra para este hombre que cree que el deleitarse es mejor que tener placer. Amén. A la hermana, mire, eso es sabroso, hombre.
hombre. Amén. Eso es exquisito, ver cómo Dios, hermano, si yo le hablara a usted de las cosas que Dios ha hecho con las finanzas mías, usted se queda, hermano, con la boca abierta y dirá, ¿será cierto? Pues sí, pues como usted suda y con dolor, y yo no. Mi Cristo puso su sangre de su frente para que yo no. Por eso ahora entiendo la salvación y el haber sido redimidos. Porque Dios dijo, por cuanto pecaste, le dijo, por cuanto tu mujer, le dijo, hiciste esto, te multiplicaré los dolores. Ay, hermano, hasta tener tus hijos puedes tenerlos sin dolor. Que usted diga, otra vez me embarazó este hombre. Le va a tener más fuertes los dolores. Pero si usted dice, aleluya, un deleite que me hagas embarazado, ni dolor va a tener. Aleluya. Increíble, ¿verdad? Y como dice aquel programa, aunque usted no lo crea, replay, aunque no lo crea. Pero Dios es un Dios que hace cosas maravillosas cuando usted le cree. Hace cosas. Por eso yo creo, hermana, que Dios te ha metido en esas ondas, esas olas. Porque Él quiere que te deleites. Te digas, ¿de qué me preocupo si Dios está conmigo? Dios va a obrar. Él obra. Él hace sendas donde usted piensa que no hay. Él las hace. Amén. Amén. Hermano, entonces, cuando usted se deleita en eso, hermano, es exquisito, hermano, eso, hombre. Amén. Por eso le digo, si yo le contara a usted las cosas de las finales, yo ya ni me preocupo por las cosas de finanzas. Ya. Como que el Señor ya sabe. Y mire, no envía, no envía profetas, ni envía, no, gente a veces impía, ¿no? Gente a veces que impía. Sí, hermano, un día iba yo para ahí, solo dije, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, tú sabes, Padre, que no es necesidad, pero yo me deleito haciendo esto, Señor, y quiero ver tu mano poderosa, porque yo he dicho que de tu mano quiero recibir la paz. Y cuando llegué al cuarto ese y lo abrieron, rácate, me da lo que yo estaba pidiendo. Y digo yo, Dios mío, así llego a los 200 y pico cuartos que hay ahí, se puede imaginar qué bendición, no. Amén. O sea, Dios, no crea usted que va a enviar un ángel, hermano, así con alas blancas ahí. ¿Y dónde está mi hijo Hugo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Aquí está, aquí te lo manda Dios. No, a veces pueden mandar un cuervo y te lleva tu pan. Amén. Puede llevar un cuervo y te lleva tu pan. Y usted esperando una águila, esperando algo sagrado, un ángel ahí, hermano, con unas alonas así. ¿Y dónde está? Usted, ¿verdad? Aquí traigo para usted esto. No, ni la cigüeña va a llegar, hombre. Pero llegan hasta los cuervos, se los puede llevar él, hermano. Y te dice, hermanos, ¿usted sabe eso, hombre? Aquí le dijeron, ¿y estos cuervos qué hacen aquí? Ellos le llevaron su in and out. Ellos le llevaron su comida, hermano. ¿De qué se preocupa? Si usted está esperando, hermano, que baje un ángel, que baje un querubín, un serafín, que baje. ¿Cómo, Nacho? Si le gusta sudar y con dolor, pero cuando usted entrega, hermano, su jardín, usted lo entrega a él, su herramienta, él dice, Padre, aquí está, Señor, es un deleite, Padre, lo que yo quiero hacer con esto. Hasta sopilotes te manda. Amén. Pero él te Aleluya. Amén. Sí, hermano, hombre, lo que pasa es que como usted está preocupado, híjole, ya es casi la hora, hermano, no acaba ahí. Entre paréntesis, quiero cambiar el miércoles a las 6, ya no a las 7. Amén. Amén. Pero no para que usted se vaya más antes, sino para que tarde un poco más. Amén. Solo tenemos 2 días, hermano. Amén. ¿Verdad? Ay, pues hermano, más temprano, nos vamos temprano, no. Venimos más temprano y nos vamos a la misma hora para que usted haga todo. No es cierto.
Pero queremos hacerlo así, hermano. Yo quiero que usted se deleite, hombre. Que no esté, mire, entréguele su trabajo al Señor y dígale, sana mi trabajo. Y va a ver que mañana te llaman por el puesto que tú ni lo estabas pidiendo y te lo dan. Va a descansar sábado y domingo y va a ganar tanto y aquí está y todos estos van a ser sus gatos. Van a ser sus empleados. Y lo van a llamar. Y ¿sabes qué? Hemos pensado que ese horario, ya mucho has trabajado, ese horario te lo vamos a cambiar. Vas a trabajar de 8 a 4. ¡Aleluya! ¿Voy a poder ir a jugar? No, es para que venga a la iglesia. Porque están sanando tu tierra, hombre. Mire, no trabaje con sudor y dolor. Te trae angustia, enojo, tristeza, te trae todas esas cosas que ya las sufrimos nosotros. Pero cuando usted haga un deleite para Dios, usted que me ve ahí en el internet, un deleite para Dios. No va a ir usted a su trabajo de aguafiesta ahí. ¿Qué voy a hacer? Esto, aleluya, eso me gusta hacer a mí. No vaya de ahí porque va a decir, este es más cuentero que saber qué. Ese es un trato entre usted y Dios. Entonces usted haga un deleite. Hoy que vaya a su casa y tiene que ir a trabajar, si ya le dieron su cheque, diga, Padre, yo no quiero que este sea un placer para mí, que sea un deleite, Señor. Si tenía un 0, te va a poner 3 más. Aleluya. Gloria a Jesús. Nos cuesta creer. Amén. Y soy abierto a eso. Nos cuesta creer. Pero comencemos a darle nuestra tierra a Él. Amén. Yo comencé a dársela. Y de un año para acá yo he visto unos cambios enormes. La digo, cómo Dios me resuelve a mí las cosas, pero yo lo hago con deleite. Aún esto de aquí de la iglesia, yo lo hago con deleite. Por eso yo grito, yo canto, yo salto, porque a mí me gusta hacer esto. Y si usted sabe que el pastor tan gritó, excuse me, a mí me gusta. Porque yo vivo esto, yo disfruto esto, yo cuido esto. Para mí esto no es una carga, para mí no es, la otra vez me toca a mí. No. Para mí es un deleite. Yo digo, aleluya, Señor, Padre, gracias, Señor. Cuando llega la hora que hay que venirse, vámonos, ya nos vamos aquí a levantar a la hermanita y bañate rápido y a rasurarse y una cosa así. Pero que esté usted, ¿será que vamos gordo? O como le diga usted a su esposo, ¿será que vamos negro o no vamos? Mira la hora que es, y peor si no llegan, y ahora no te toca servir, de veras, ¿verdad? Así es para el trabajo. Para el trabajo usted se levanta, hermano, se siente así, lo miran a uno y quiero trabajar. ¿Qué cosa, no? Con dolor y con sudor de frente se levanta. Llega usted a su trabajo así, no tenía muchas ganas, pero bueno, hacer su trabajo. Pero cuando usted le entrega su trabajo al Señor y usted hace un deleite de Él, antes de la hora usted ya está de pie, usted dice, el Señor me va a bendecir. El Señor va a prosperar mi tierra, el Señor va a hacer que de aquí salga buen fruto. El Señor de aquí va a hacer, hermano, que Dios me bendiga. Hermano, te lo aseguro como que me llamó Víctor, hombre. Gloria a Jesús. Te van a llamar de donde menos pensabas y te van a dar lo que menos estabas pidiendo. Amén. Claro. Si usted no le dan aleluya, yo sí. ¡Aleluya! Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Y dígale que tenga la paz. Hermano, ya no sude, hombre. Ya el Señor ya cambió eso, hombre. Deleítese usted en esto.
Vamos a orar por los de la televisión o por los dispositivos que nos ven. Ayúdame a orar por ellos allá en Tijuana, Salvador, Guatemala, México, allá en Los Ángeles que nos ven. Padre, te bendecimos, Señor, a los que nos han visto por estos medios, Padre. Queremos, Señor, creer que tu palabra llegó a sus corazones, Señor. Creemos, Padre, que tú vas a obrar en cada uno de ellos, Señor, y que dejarán por completo, Padre, el sudar, el preocuparse, sino que al contrario, Señor, encontrarán que dándote tu tierra, dándole la tierra a ti, tú los prosperarás y los bendecirás porque tú eres un Dios. Cristo jamás enseñó trabaje, 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 trabaje. Nunca enseñó el que había que trabajar, hermano. Nunca dijo que había que hacer la obra de Él, había que meterse uno ahí. Él nunca enseñó, hermano, que había que trabajar y hacer esto y trabajar y hacer esto. Nunca enseñó eso. Lo que enseñó fue a que confiáramos en Él. Y que cuando le damos a Él nuestra barca, cuando le damos a Él nuestra herramienta, cuando le damos a Él nuestro trabajo, Él lo prospera y Él te bendice, hermano. En nombre de Jesús, Señor, cualquier enfermedad, cualquier problema, Señor, extiende tu mano ahí a la pantalla y créele al Señor. Él sanó tu tierra, ahora comienza tú a bendecirlo y a darle gracias. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde. Nos miramos en otra ocasión. Que Dios te guarde ahí donde estás, esperando que Dios siempre te bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Vamos a orar nosotros aquí, Padre. Te damos gracias, Señor. Si usted quiere pasar al frente, pase, hermano. Porque es necesario que usted entienda, hermano. No tiene ningún sentido que se predique, que se enseñe, si usted no lo pone en práctica. Estamos ya en los últimos tiempos, tenemos que comenzar a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Estamos en los tiempos finales, tenemos que comenzar a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que tú pases